Bueno, para vos que recién tal vez te estás sumando a este Primera Mañana, en el primer tramo compartíamos el balance de gestión del gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, y terminamos de compartir también el balance del primer año de gestión de el intendente, el doctor Juan Pablo Poletti. Este mes de diciembre es un mes de balances. La semana pasada escuchábamos al presidente Javier Milei con un mensaje grabado por Cadena Nacional desde Casa Rosada con varios puntos que a todos nos han tenido atentos, expectantes, principalmente el que tiene que ver con la economía. ¿Cómo cerramos este año y cómo puede ser el 2025? ¿Cómo se avisora con algunas medidas, ¿no?, que adelantó en ese discurso? Le voy a agradecer este tiempo a quien nos va a ayudar a comprender este cierre de año y lo que puede ser el próximo, que es nuestro invitado, Carlos Beltrán, economista entendido en la materia. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Esperemos aportar algún elemento a la discusión que sea útil. Gracias por este tiempo y lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo cerramos este 2024? Porque los números que da a conocer el INDEC por ahí no se condicen, ¿no?, con la realidad que uno vive el argentino de a pie. Bueno, terminamos un año que creo que, para decirlo rápido, sería mejor olvidarlo. Un año que esperemos que no se vuelva a repetir. El Producto Bruto Interno, o sea, la producción nacional, en este año va a caer, según estimaciones, porque todavía no están las cifras definitivas, va a caer entre un 3 y un 4%. Es una caída importante. Una inflación que, si bien se vino desacelerando en los últimos tiempos, en los últimos meses, va a alcanzar el 115%. A eso hay que agregarle un aumento del desempleo, a eso hay que agregarle un aumento de la pobreza, a eso hay que agregarle cuestiones que tienen que ver con el tipo de cambio, un dólar atrasado y otras medidas que podríamos charlar, que creo que hacen que el año no va a pasar a la historia como un buen año. Pero todo, para no ser tan pesimista, digamos, las expectativas son que el año 2025 de alguna manera cambie algunas de estas cuestiones. Este 2024 ha sido el inicio de esta metamorfosis, por decirlo así, que ha planteado Javier Milei desde el momento que asumió la presidencia de los argentinos, principalmente en materia económica. Bueno, en materia económica, él en el discurso insistió un poco, para resumirlo gráficamente, rápidamente, es que va a haber más motosierra. O sea, él tiene un caballito de batalla que se ajuste, ajuste y ajuste, pensando de que para él es muy importante, y creo que para los argentinos también en alguna medida lo es, la supresión definitiva del déficit fiscal. El déficit fiscal como causante de emisión y eso como causante de inflación. Indudablemente los mejores logros que Milei puede exhibir están vinculados a la desaceleración que hubo en los últimos meses de la inflación y la idea de que esa baja inflación se va a mantener para el 2025. Las estimaciones para el 2025 hablan de una inflación menor al 30% anual, que en términos internacionales es muy grande, pero para Argentina sería realmente unas cifras bastante razonables. La inflación no se combate de un día para hoy. Eso los que han dicho que la inflación se curaba rápidamente, eso no ha resultado cierto. Los países que han logrado realmente dominar a la inflación les ha llevado muchos años. Muchos años hay que tomar un entusiasmo y hay que perseverar en el entusiasmo. Es decir, hay que aplicar medidas que realmente que sean claras, precisas, transparentes y mantenerlas a lo largo del tiempo. Por eso tal vez los números o porcentajes que dan a conocer los organismos oficiales no se condicen, ¿no?, con la realidad que vive el argentino, en su casa, en su economía, en los sectores más vulnerables que son los que más sufren, ¿no? Claro, bueno, con respecto a la inflación, yo en general creo que el INDEC ha recuperado su seriedad. El INDEC, pienso que las cifras son realmente los números que a ellos les dan. Lo que pasa es que en el cálculo del IPC, la base que se está tomando es muy vieja. Entonces hay una serie de consumos que el Instituto Nacional de Estadística y Censo los contabiliza y los pondera de alguna manera y que hoy tiene una menor ponderación. Claro. Es decir, los servicios, por ejemplo, en el IPC están subvaluados y hay una serie de consumos nuevos que han aparecido que no son tenidos en cuenta. Tampoco la base estadística no se puede cambiar todos los días. Normalmente lo que se aconseja es cambiarla cada 5 años. Acá tenemos resabios de más de 5 años.
Entonces, sí, hay por otro lado una cuestión que parece paradójica, que también tiene que ver con el sentir de la gente, porque la gente dice, sí, la inflación está bajando, pero los precios aumentan. Sí, exacto. Eso es paradójico realmente, pero es un poco este tema de que quizás, y ahora el INDEC publicó en una página cómo vos podés calcular tu propia inflación, digamos. Porque indudablemente el aumento en los precios es heterogéneo, no influye de distinta manera en los sujetos, va cambiando, la gente arma estrategias para defenderse de los precios que más aumentan. Para poder vivir mes a mes. Claro. Claro, y el tema, el desafío de la política económica es que las mejoras macroeconómicas lleguen al bolsillo de la gente. Ese creo que es un desafío que tiene el actual presidente. Estas medidas que adelantó, como la salida del cepo, que es un objetivo para el próximo año, y otras cuestiones monetarias, ¿cómo pueden llegar a mover un poco la balanza de la economía en el país? Bueno, yo creo que el 2025, ojalá, y esperemos que así sea, va a tener algún cambio, un cambio mejor, para mejorar las situaciones, porque la producción va a aumentar un 5%. Claro, aumenta 5% después de una caída de un 3%, o sea que lo que estamos... En realidad es un 2. Es un 2, sí. También, o sea, vamos a tener yo creo el blanqueo, que fue el importe del blanqueo, que fue mucho mayor de lo esperado, va a influir positivamente hasta marzo, por ejemplo. Los analistas en general pensamos que hasta marzo va a haber el efecto de blanqueo, va a ser positivo. La gente, a pesar de que el dinero no es del Estado, el dinero no es del Banco Central, los dólares no son del Banco Central, pero gente que ya tiene regularizada parte de su situación fiscal puede salir a gastar con mucha más tranquilidad. Antes, cuando no lo tenía, tenía que regular y ver cómo aparecían esos dólares encarutados que tenía. Claro, eso mueve la rueda de la economía. Eso va a mover en parte la rueda de la economía, eso puede ser una cuestión favorable. Otra cosa que pensamos es que hacia mitad de año tiene que haber algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso yo creo que va a haber, y a lo mejor puede pensarse hasta que entren en algunos fondos frescos, digamos. O sea, que eso también va a disminuir el desempleo, para aumentar la producción, el desempleo disminuye. Otra cosa que comentábamos fuera de cámara es que va a haber un aumento del gasto público, especialmente la obra pública en muchas provincias. Nuestro gobernador ha dicho acá que durante el año 2025 se piensa invertir en obra pública una cifra que es importante, 1.500 millones de dólares. Claro. En función, y en muchas provincias va a ocurrir lo mismo. Eso genera mano de obra, eso genera producción. Claro. Las provincias ya se han convencido que no es muy difícil esperar algo, dinero de la nación. Entonces lo que van a hacer es buscar fuentes provinciales o endeudamiento o o estrategias parecidas, porque la infraestructura debe ser repuesta, la infraestructura se daña, y es importante que la infraestructura económico y social, las rutas, caminos, puentes, funcione, porque nuestra economía tiene una escasez, una baja productividad, y para aumentar la productividad, para poder también mejorar en cierta forma el tipo de cambio y demás, necesitamos obra pública. Seguro. Carlos, en resumidas cuentas, ¿el escenario y el panorama para el 2025 es positivo o altamente positivo? Yo diría positivo, y ojalá sea sorprendido porque sea altamente positivo, pero yo creo que va a haber algunos cambios, y creo que la reactivación que se había prometido durante el 2024, el efecto B corta que se hablaba, yo creo que se ha demorado, y se dio un efecto L, que cayó la actividad económica bastante abruptamente y luego se mantuvo, y que durante este 2025 pienso que va poco a poco a empezar a aumentar el nivel de actividad económica, de empleo, la caída de la pobreza, que es un dato que no nos deja dormir a unos cuantos, digamos. Creo que la situación va a ser mejor. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a entender cómo cerramos este año y cómo vendrá el 2025. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Pero cómo no, mucho gusto. Así que muchísimas gracias. Saluda a la audiencia, felicidades a la audiencia. Gracias igualmente, hasta pronto.